A ver, pensemos en un apellido. ¿Es solo una palabra para identificarnos? No, no, no. Es mucho más que eso. Es como una pequeña cápsula del tiempo que cuenta una historia. Y hoy vamos a abrir esa cápsula para descubrir el origen fascinante de los apellidos en España. Hagamos un ejercicio de imaginación por un momento. Un mundo sin apellidos. ¿Cómo nos presentaríamos? ¿Cómo sabríamos quién es familia de quién, de dónde venimos o incluso a qué nos dedicamos? Pues, aunque parezca increíble, esa era la realidad en la España de la Alta Edad Media. Pero claro, a medida que los pueblos empezaron a crecer y a convertirse en ciudades, la cosa se complicó. Tener un solo nombre de repente causó una verdadera crisis de identidad. Se necesitaba una solución, y rápido. Ok, entonces vayamos por partes. Empecemos por el principio. ¿Cómo era exactamente ese mundo sin apellidos? Bueno, ubiquémonos en los siglos VIII y IX, en la España de la temprana Reconquista. La vida era súper local, muy sencilla. En una sociedad rural, con poca gente donde casi todos se conocían, con decir Juan o María era más que suficiente. Simplemente no había necesidad de más. Pero como todo en la vida, las cosas cambiaron. Y ahora vamos a ver por qué surgió esa necesidad de tener algo más que un nombre. El cambio vino impulsado por dos fuerzas gigantescas. Por un lado, entre los siglos XII y XIII, las ciudades explotaron, crecieron muchísimo y el comercio se disparó. De repente, en el mismo mercado había demasiados Pedros. Y al mismo tiempo, la administración, los impuestos, los contratos legales, todo eso exigía una precisión absoluta. Hacía falta saber exactamente de qué Pedro se estaba hablando. Y de esta necesidad, de forma superorgánica, nacieron cuatro grandes soluciones. Exploremos ahora los cuatro tipos de apellidos que terminaron definiendo la identidad española. El primer tipo, y el más común de todos, es el patronímico. La idea es súper sencilla. El apellido deriva del nombre del padre. Significa, literalmente, hijo de. Y aquí es donde vemos una innovación puramente hispánica. Al principio, en latín, se decía algo como Bermudus hijo de Ordonius, o sea, Bermudus Ordoni filius. Con el tiempo se fue simplificando a Bermudo Ordoni, pero la genialidad fue la creación del sufijo es. Así, Ordoni se convirtió en Ordóñez. Este sufijo, que viene del genitivo latino, fue la solución perfecta, simple, elegante y muy clara. Por eso hoy tenemos tantos Rodríguez de Rodrigo o González de Gonzalo. El segundo tipo es el toponímico. Si alguien se mudaba de un pueblo a una ciudad, la forma más fácil de identificar a esa persona era por su lugar de origen. Así nacieron apellidos como Navarro o Catalán, que indicaban toda una región, o Sevilla, Burgos y Zamora, que señalaban una ciudad concreta. Incluso características del paisaje, como del río o de la sierra. Estos apellidos son, en esencia, un mapa de las migraciones durante la Reconquista. El tercer sistema de identificación era muy directo, el trabajo. Los apellidos ocupacionales son un reflejo del mundo de los gremios medievales. Si alguien trabajaba el metal era herrero. Si hacía zapatos, pues zapatero. En una época de mucho analfabetismo, quien sabía escribir era un escribano. Y quien cuidaba ovejas llevaba el apellido pastor. La profesión se convirtió en la identidad familiar. Y finalmente tenemos los apellidos descriptivos. Estos son quizás los más personales, porque nacían de un rasgo físico, un apodo o una característica de la personalidad de alguien. Por ejemplo, a alguien delgado se le podía llamar delgado y a alguien de pelo oscuro, moreno. Un hombre valiente podría ser conocido como bravo y uno de buen carácter, bueno. Incluso reflejaban circunstancias de vida, como el apellido Expósito, que se daba a los niños abandonados en las puertas de las iglesias. Pero la historia no termina aquí. España fue un verdadero crisol de culturas, y eso se refleja directamente en sus apellidos. Veamos cómo. Los visigodos, de origen germánico, nos dejaron nombres de guerreros que se convirtieron en apellidos como Rodríguez y González. La presencia árabe de casi 8 siglos nos dio apellidos ligados a lugares y atributos, como Almodóvar o Benavides. Y las comunidades judías sefardíes también aportaron su herencia, con apellidos que a menudo mezclaban el hebreo y el castellano. Entonces, claro, la pregunta es, ¿en qué momento todo esto dejó de ser una simple costumbre para convertirse en ley?
El proceso fue gradual. En 1495, la Iglesia empezó a exigir registros en las parroquias con apellidos, pero el gran salto fue en 1870, con la primera ley de registro civil. El sistema de 2 apellidos se consolidó en 1957 y la evolución continuó hasta 2011, cuando una reforma permitió a los padres elegir el orden de los apellidos, un paso clave hacia la igualdad de género. Y todo esto nos lleva al presente. ¿Cuáles son los apellidos más comunes hoy en España? García, Rodríguez y González. No es casualidad. Los dos últimos son ejemplos perfectos de patronímicos de origen visigodo, lo que demuestra cómo esas antiguas tendencias siguen dominando el panorama actual. Al final, un apellido es como un fósil social, un portador de historia y un testamento de la compleja trama de nuestros orígenes. La próxima vez que alguien escriba su apellido, puede recordar que no es solo una palabra, es el eco de un antepasado que necesitaba un nombre, un lugar, un oficio, el nombre de su padre o un rasgo que lo hacía único. Es una pequeña pieza de la historia que llevamos con nosotros.